vamos a empezar a ver acerca de qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Para eso quiero que me acompañen a Mateo 28. Va a venir bien hoy el tema que es el bautismo. Mateo 28, texto hiper conocido. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, con sabiduría, y que puedas ser honrado en todo lo que se diga. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es el bautismo? Bueno, esta va a ser la primera parte. Y para ver qué es el bautismo, lo primero que vamos a hacer es ver lo que no es el bautismo, para desmistificarlo. El bautismo se ve como algo místico, ¿vio? Algo así como con la cena, ¿no? El bautismo uno va como inspirado a las aguas. Viene flotando, ¿no? Falta la musiquita esa de fondo que dice, se viene acercando al agua. Ok, el bautismo no es para ser salvo, ¿sí? El bautismo no es para ser salvo. O sea, nadie puede ser salvo por bautizarse. A veces una persona dice, yo soy cristiano, yo soy evangélico, de chiquito nomás, me bautizaron con toda mi familia ya cuando era chiquito y desde ahí soy... El bautismo no salva a nadie salva. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Entonces el bautismo no salva, el bautismo no es para una limpieza espiritual. ¿Vio? Uno dice, bueno, ahora voy a salir más limpio, salir mojado, si el agua está limpia va a salir un poquito más lavado, pero no es para una limpieza espiritual. El bautismo no es para recibir el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, porque Cristo se bautizó, entonces descendió el Espíritu como paloma sobre él, entonces me bautizo para que venga el Espíritu Santo. No es para eso. Confiamos en el Señor de que aquel que confiesa a Cristo ya tiene el Espíritu Santo el día que Dios lo salvó, y por eso va al bautismo. El bautismo no es para identificarse con una denominación. Hay algunos que, ¿dónde te bautizaron? No, a mí me bautizaron en tal denominación. No, ahora si querés ser de nuestra denominación te tenés que bautizar de nuevo. El bautismo no es para eso, el bautismo no es para identificarse con una iglesia local. A veces llega una persona de otra iglesia de misma fe y práctica y viene y dice, no, pero si ahora vos te querés congregar acá, te tenés que bautizar acá, porque si no, no podés ser miembro de la iglesia local. Y eso es otra cosa, ¿no? Que el bautismo tampoco es para entrar a la membresía de la iglesia. Son todas falsas creencias sobre el bautismo y seguramente hay más. Por ahí vemos alguna más en la segunda parte, pero son todas falsas ideas con respecto al bautismo. Para ver bíblicamente qué es el bautismo, y gracias a Dios hace poco tiempo el pastor Cristian lo compartió en Hechos 2, era, ¿no? Y habló acerca de esto. Pero vamos a ver cómo se usa la palabra bautismo y qué significado tiene. Porque uno encuentra la palabra bautismo en diferentes pasajes de la Escritura, pero no siempre tiene el mismo significado. Es como cuando uno dice, por ejemplo, ¿cómo? Son dos palabras diferentes. Una habla del verbo comer y la otra es otra palabra. ¿Cómo? Para preguntarse, ¿cómo? O sea, uno es para ver de qué manera y el otro es un verbo. ¿Ves? Pero es la misma palabra. Escriben igual. Sirvo. ¿No? Son dos palabras que son iguales, pero se usan en contextos diferentes. Pego. No es lo mismo te pego un papel que te pego una piña, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, hay diferencia aunque la palabra es la misma. Entonces, cuando encontramos la palabra bautismo en la Escritura, normalmente la encontramos con tres usos. El primero de ellos, que vamos a ver, es el uso ritualista o ceremonial de la palabra bautismo. Si me acompañan por un momento a Marcos 7. Marcos 7.
Dice así. Se juntaron, el versículo 1, a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Dónde se usa la palabra bautismo ahí? En lavan las manos. Esto era un ritual religioso que hacían en el lavamiento de las manos, también en el lavamiento con agua de las cosas para purificarla, para el uso, para Dios, en el templo, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de esto está en Hebreos 9. Claro, a veces no nos damos cuenta porque se traduce de una forma diferente, ¿verdad? Como lavado, pero la palabra es la misma. En Hebreos 9, después usted puede mirar con más tiempo estos pasajes. Hebreos 9, versículo 7, dice así, pero en la segunda parte, ¿estoy bien? Sí. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuál es la palabra bautismo acá? Es cuando dice que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones, en el versículo 10. Entonces las abluciones era también ese lavado ritualista. Una ablución es una purificación ritual por medio de agua limpia, que no tiene que ser agua estancada, tiene que ser agua que corre. Los judíos, por ejemplo, cuando hacían prosélitos, hacían pasar a los prosélitos por el mikvé. El mikvé, sencillamente, es una pileta donde el agua no se estanca, se pone agua de una fuente natural para que el agua corra. Entonces, cuando hacían prosélito, ¿recuerdan cuando Cristo dice, recorréis cielo y tierra para ser un prosélito? Bueno, hacían un prosélito, se convertía al judaísmo y lo hacían pasar por el mikvé para que se sumerja por completo ahí, y salgan como una nueva vida. De hecho, hasta le cambiaban el nombre y perdía todo lo que tenía antes. Y así se convertía al judaísmo. Entonces, era una práctica, aún en los tiempos de nuestro Señor, y se tomaba esto también como ese bautismo para ser prosélitos en esa pileta con agua que corre. Entonces, ese es un uso de la palabra, cuando hablamos de un ritual, ¿sí? Ahora, también hay otro uso de la palabra que es en un sentido figurativo o alegórico. Es muy usado como lenguaje simbólico. Por ejemplo, Jesús hablando de sus padecimientos, en Marcos 10, van a recordar este pasaje, 38 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Gracias. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Y acá habla del bautismo como esos padecimientos de Cristo. También encontramos esto en Mateo 20. Dice, ustedes van a ser bautizados con los mismos padecimientos. Ahora, hablando de la identificación por la fe de Cristo, Pablo también lo usa en Romanos 6, del 1 al 5, puede tomar nota, y en Colosenses 2, 11 al 12, cuando nos dice que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, ¿verdad? Y luego resucitados juntamente con Él cuando salimos de las aguas del bautismo. ¿Está bien? Entonces lo usa ahí para hablar de esa identificación por la fe con Cristo. Hablando de todos los que pasaron sumergidos en lo mismo, por ejemplo, 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículo 1 al 4 dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y escuche el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, ven, fueron bautizados en el sentido de que estaban pasando las mismas cosas, pero no todos eran cristianos. Por eso perecieron en el desierto. No todos creían en Dios, pero se usa en un sentido alegórico porque ellos fueron sumergidos en las mismas cosas. En ese sentido se usa la palabra bautismo ahí. Y hablando del bautismo en la salvación, fíjense en 1 Corintios 12, un poquito más adelante, también conocido este pasaje, dice así el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto que a veces se trata de ver como el bautismo del Espíritu Santo, esto es la obra del Espíritu Santo, poniéndonos completamente, sumergidos completamente en el cuerpo de Cristo en el día de nuestra salvación. Entonces también es un uso alegórico, no está hablando de que tiene que venir un bautismo del Espíritu Santo, sino que es como nosotros fuimos puestos en el cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y eso es algo que pasa cuando conocemos a Dios, cuando Dios nos salva, que somos miembros de la familia de Dios, miembros de su cuerpo, miembros de su iglesia. No hace falta el bautismo para tener esa posición. Esa posición ya la tenemos en Cristo. También el bautismo se usa como una ordenanza o mandamiento. Leímos Mateo 28, y vuelvo ahí por un momento. Fíjense en que Cristo, resucitado, o sea, ya habiendo resucitado, y cuando los discípulos dudaban, él le dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y ahora dice, id y haced discípulos. Ahora, en esa época, muchos usaban el bautismo para que se identifiquen con alguien. Pero este es el bautismo de Cristo. Por eso dice que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ven en Cristo al único Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Entonces, en Cristo ven aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. En Cristo ven al Padre, en Cristo ven al Hijo, y el Espíritu de Cristo es el que está en nosotros. Entonces es en su nombre que se bautiza. ¿Sí? Entonces acá hay un mandamiento. Es algo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Discípulos. ¿Y cómo los hacemos discípulos? Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces el bautismo es en obediencia al Señor. Es una identificación con Cristo. Como también dice en Marcos 16. Voy a ir por un momento. Hay algo muy particular ahí. Versículo 15. Dice así, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y escuche esto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero recién dijimos que el bautismo no era para salvación. Ahora, mira el resto del texto, dice así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la condenación o la salvación es por creer. Y el bautismo es lo que se espera después de creer, porque es un mandato del Señor, y Él nos mandó a nosotros enseñarle eso a los discípulos, ¿verdad? A que guarden esas cosas que Él nos mandó. ¿Y qué nos mandó a hacer? Bautizar. Entonces, hay que bautizar a los discípulos porque Cristo, que tiene toda autoridad, nos mandó a hacerlo. Y el que no creyere será condenado. O sea que si un incrédulo se bautiza, solamente va a ser un pecador mojado. No va a tener nada en particular. No obtiene, no es agua bendita que uno entra y sale otra persona. No, no tiene nada que ver con eso. En Hechos 8, encontramos a Felipe, no solo con el eunuco, sino también, dice así, versículo 12 de Hechos 8, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ves? Entonces él predicaba el Evangelio, ellos creían y se bautizaban. Y lo mismo tenemos en el versículo 35, en la historia de Felipe y el eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y eso nos lleva a los requisitos para el bautismo. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Bueno, lo mismo que dice
Felipe acá. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y fueron a hacer un curso de bautismo por 3 meses, 17 reuniones, se leyó 3 libros sobre el bautismo, y cuando todo el concilio de la iglesia lo examinó y vio si realmente era un creyente, entonces ahí Felipe le dijo, ahora te puedo bautizar. ¿Dice eso el texto, mis hermanos? De ninguna manera. Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Paren el carro, acá hay agua, y lo bautizó. Agua en el costado del camino. Ve que no era un agua especial, un agua de acá, de allá. Agua, acá hay agua. Entramos abajo del agua porque descendieron ambos al agua. Y entonces, cuando descienden al agua, lo bautiza. Porque tiene que ser, lo que significa la palabra, sumergido completamente en agua. Por eso el bautismo no es por aspersión, sino que tiene que estar totalmente cubierto por el agua. Eso es lo que significa la palabra baptismo o bautismo. ¿Sí? Entonces, no hay ningún requisito más que creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador. Y también esto pasa en Hechos capítulo 2. Recuerdan a Pedro predicando el Evangelio, y el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, ¿cómo lo recibe? ¿Con el bautismo o con el perdón de pecados? Con el perdón de pecados recibe el don del Espíritu Santo, como vimos recién en 1 Corintios 12. ¿Sí? Entonces, por el Espíritu Santo somos puestos en el cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Qué precede a esto? El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay bautismo. Ahora sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recuerda cuando Juan, el Evangelio de Juan dice, hablando de Cristo, el Creador, la vida, la luz, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese recibir es creer. Entonces, a los que creyeron su palabra, los que creyeron la predicación del Evangelio, los que creyeron fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué? Al cuerpo de Cristo. ¿Por el bautismo? No, por recibir la palabra, por arrepentirse y creer en Cristo, y en consecuencia de arrepentirse y creer, se bautizaron. Por lo tanto, el bautismo es un paso de obediencia, un mandamiento del Señor, algo que debe ser hecho como identificación con Cristo, como mencionaba antes, y lo leo ahora en 1 de Pedro 3, cuando dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Ven? Toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el bautismo, esa identificación con Cristo, es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, públicamente, yo he muerto con Cristo, he muerto con Cristo en la cruz, he sido sepultado con Él y he sido resucitado para vida nueva, para andar con una conciencia limpia delante de Dios, ya no conforme a la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso el bautismo es algo público que se hace para mostrarle a todos que nuestra fe está puesta en Cristo. Entonces podemos decir que el bautismo, como mandamiento de Dios, es un testimonio de la obra de salvación de Cristo en nuestra alma. Amén. Luego veremos en la segunda parte si existe cosas así como el rebautismo y otro tipo de cosas. El Señor nos dé gracia y sabiduría para hacerlo a su debido tiempo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por poder compartir este tiempo. Gracias por la obra de Cristo que hace todo esto posible. Gracias, Señor, que has provisto todo para que podamos dar testimonio de que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que nos has dado una nueva vida y que queremos andar en una conducta que te honre y que podamos ser perfeccionados en la santidad por el temor a ti.
Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.